pleno crepúsculo pesado que caía sobre la árida aldea, la viuda se arrodilló junto a un cuerpo cubierto de polvo y sangre seca. Era un guerrero apache, sus ojos apenas entreabiertos, marcados por un dolor feroz y una resiliencia que desafiaba la muerte. En aquel momento ella comprendió que su decisión sería un acto de valor silencioso, capaz de volver las ruedas del destino en esta tierra sin ley ni misericordia. El rancho donde vivía la viuda, apartado en el límite agreste del salvaje oeste, era un refugio apenas construido entre la vastedad de las praderas secas y los orificios rocosos que surcaban el horizonte. El aire olía a tierra quemada y a madera envejecida, con el silbido del viento trayendo ecos de soledad y territorio olvidado por el tiempo. Todo a su alrededor parecía contener la respiración, expectante, como si la naturaleza misma supiera que un cambio inminente estaba por suceder. Ella, con las manos callosas y temblorosas, observó el cuerpo del guerrero. Su rostro endurecido por el combate se suavizaba ahora en la vulnerabilidad de la herida abierta, una flecha rota aún clavada en su costado. El hombre respiraba con dificultad, y en su pecho latía un fuego apagado pero persistente, un testimonio del temple de quien ha conocido la muerte más cerca que la vida. Para la viuda, aquella presencia inesperada encendía en su pecho una mezcla de piedad y miedo, pues alimentarlo y protegerlo era desafiar el código no escrito de su gente, así como enfrentarse a los fantasmas de su propio pasado marcado por la pérdida. El conflicto se desplegaba silencioso, grave como la sombra, que avanza con el sol poniente. Decidirse ofrecer refugio a ese apache herido era romper con la fría lógica de la frontera, donde la desconfianza era moneda corriente y los visitantes enemigos no tenían lugar bajo su techo. Sin embargo, aquella chispa de compasión brotaba irrefrenable ante la fragilidad del hombre. En su corazón, la viuda luchaba contra la voz de su comunidad y el temor ancestral que susurraba que el cuidado a ese guerrero significaría la ruina de lo poco que le quedaba. Mientras aquella noche nacía oscura y densa, el silencio se rompía apenas por los leves suspiros del herido que comenzaba a recobrar fuerza junto a la fogata que ella avivó con manos firmes. Sus miradas se cruzaban, heridas y antiguas heridas, desconfianza y una tenue esperanza causada por un gesto inesperado. Cada pequeño movimiento era una conversación muda de miedo y valentía, un tenso equilibrio entre lo conocido y lo prohibido. Pero el aire fragante de la madera quemada pronto se vio teñido por un sonido distante que heló la sangre de la viuda. El retumbar grave y acompasado de cascos sobre la tierra seca. En las sombras, figuras emergían al ritmo de un tambor de guerra que resonaba en su alma. Los guerreros apache, alertados por la ausencia de uno de los suyos, avanzaban con paso firme. Su llegada significaba un desafío final, una prueba en la que no solo estaría en juego la vida del guerrero, sino la misma integridad de aquella mujer que osó desafiar las fronteras invisibles del miedo y el prejuicio. En ese instante decisivo, una certeza ardía en el pecho de la viuda. Su acto de misericordia sería la chispa que encendería la tormenta. La frontera nunca volvería a ser la misma. Muchos compañeros de viaje que siguen nuestras leyendas por estas tierras olvidadas nos han contado que el destino o el traicionero algoritmo de YouTube a veces elimina las suscripciones sin aviso. Antes de que se revele el próximo giro peligroso y una nueva prueba altere el rumbo, echa un vistazo rápido ahí abajo al video y asegúrate de que sigues suscrito a nuestro grupo para no perder el hilo de esta historia. No queremos que te pierdas ninguna voz que resuena en este valle.
Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. El silencio de la noche parecía doblarse bajo el peso de los cascos que se acercaban. La viuda sintió el aire tornarse denso, como si la tierra misma contuviera el aliento, mientras las sombras crecían y una fila de figuras emergía entre la penumbra. Eran guerreros apache, implacables y determinados, rastreando el paso de su camarada herido. El guerrero apache que ella acogía, aún débil pero consciente, percibió el peligro que se cernía. La flecha rota en su costado latía como un recordatorio tenue de la muerte que coqueteaba peligrosamente cerca. Con esfuerzo titánico, desplazó una mano hasta posarla sobre la de la viuda, un gesto grave y silencioso que encerraba gratitud y súplica. Ella respondió con un apretón firme, transmitiéndole una promesa muda. No lo abandonaría. Desde la oscuridad, una voz grave emergió con un tono autoritario que vaciló entre el reproche y la preocupación. ¿Dónde está nuestro hermano? Cada palabra resonaba con el eco de antiguas batallas y lealtades férreas. La viuda, erguida con decisión que incluso a ella le sorprendía, apretó los dientes y decidió responder al llamado que la frontera le imponía. «Está aquí», afirmó con voz firme, señalando hacia la cabaña que apenas escondía su refugio. Los apaches rodearon el lugar, como sombras vivientes que se fusionaban con la tierra dura y polvorienta, sus ojos ardiendo con la fuerza del vínculo clanil y la furia ante la ausencia prolongada. La viuda percibió en ese instante que había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que no podrían detenerse. Dentro de la cabaña, la herida del guerrero se hizo más evidente al avanzar la noche. La sangre seca comenzaba a humedecerse con un sudor frío que recorría su frente. Él luchaba no solo contra el dolor físico, sino contra la tormenta de recuerdos y temores que avivaban las llamas en su corazón. Pensaba en su pueblo, en las batallas perdidas, en los amigos caídos y en el inevitable juicio que enfrentaría por haber osado escapar. La viuda, por su parte, se movía con la precisión de quien sabe que cada segundo cuenta. Soplando con suavidad en las hierbas medicinales que había recogido, comenzó a preparar un ungüento casero. El aroma seco de la salvia y la raíz de yuca llenaba el aire, mezclándose con el olor áspero de la madera quemada. Con manos expertas, aunque temblorosas, aplicó el remedio sobre la herida abierta, murmurando palabras de consuelo que apenas soltaban el frío filo del miedo. Fuera, los guerreros trazaban planes bajo la luna, su figura una mezcla de salvajismo y nobleza. Estaban divididos entre la urgencia de rescatar a su hermano y la cautela ante lo desconocido que representaba la mujer que había quebrado las reglas no escritas. Uno de ellos, más joven y de mirada penetrante, expresó su inquietud. ¿Podemos confiar en ella? ¿No es un riesgo para todos? La respuesta, aunque callada, estaba en el silencio de los demás. La frontera no ofrecía segundas oportunidades para el error. El guerrero apache, mientras tanto, encaraba su propia batalla interna. La lealtad hacia su pueblo y la necesidad de sobrevivir chocaban frontalmente. Miró a la viuda, cuyos ojos se reflejaban en la llama de la fogata. En ese contacto fugaz, una verdad se impuso. Su destino estaba entrelazado con el de esa mujer, en un vínculo forjado en un momento donde la compasión rompía barreras ancestrales, pero también recrudecía peligros. Las horas transcurrieron con la tensión creciente hasta que un grito agudo cortó la quietud. Un joven guerrero emergió abrupto con noticias sombrías. La patrulla del norte avanza más rápido de lo esperado. No tardarán en llegar.
La viuda sintió que un extraño frío se apoderaba de su espalda. Ahora ya no solo era una protectora, sino también una estratega obligada a pensar en cómo enfrentarse a una fuerza que podía arrasar con todo lo que había intentado preservar. En un impulso visceral, desplegó sus limitadas armas y caminó hacia la entrada, con la mirada fija en la lejanía, donde el resplandor de antorchas rompía la noche. La amenaza era real y cercana. La viuda se dio cuenta de que había cruzado un umbral irreversible. Aquel acto de compasión la había colocado en la línea de fuego de un conflicto que ella apenas empezaba a comprender. El guerrero apache, renovando su aliento pese al sufrimiento, susurró al oído de la viuda: «Si logramos resistir, la verdad que traigo puede cambiarlo todo». Ella apretó la mandíbula, comprendiendo que las palabras llevaban el peso de promesas difíciles y secretos que podrían alterar para siempre el destino de todos en la frontera. La cercanía de la patrulla era insomne y la noche se tornaba en un mar infinito de riesgos y decisiones fatídicas. La viuda comprendió que no solo debía proteger a aquel hombre, sino también prepararse para la tormenta que el amanecer traería consigo. Y entonces, desde el corazón de la oscuridad, un disparo resonó, seco y decidido, rasgando el aire y destrozando el breve respiro de calma que habían alcanzado. Un mensajero inesperado anunciaba que la batalla, y con ella el destino de la viuda y el guerrero apache, estaba a punto de comenzar. El silencio que envolvía el rancho se quebró al unísono con el estrépito seco de un disparo que desgarró la quietud nocturna. La viuda, con el corazón retumbando en su pecho, sintió el peso irreversible de su acto tomar forma palpable. La tormenta había comenzado a golpear con furia. El eco atravesó el aire caliente y denso, despertando ecos ocultos entre las rocas y praderas silenciosas. Dentro de la cabaña, el guerrero apache se tensó al escuchar el disparo. Su mirada, antes atenuada por el dolor, se encendió con un fuego renovado. La sangre manchada en su costado parecía ahora arder con la urgencia que crecía en sus venas. Aquel sonido no era solo un aviso, era la llegada inexorable de un destino que no perdonaría debilidades. Apretó la mano de la viuda con una fuerza inesperada, transmitiéndole una mezcla de gratitud y temor. Ella, acentuando su voto de protección, le devolvió la firmeza de su gesto con un leve asentir, consciente de que serían su única fuerza. Desde afuera, las sombras de los guerreros apache se agitaron inquietas. Sus ojos vigilaban el entorno, buscando cualquier indicio del avance enemigo. La luna, suspendida como un centinela pálido, iluminaba apenas la aridez del terreno, dibujando siluetas que parecían surgir de las entrañas mismas de la tierra. Susurraban entre ellos palabras tensas y rápidas, acentuadas por la gravedad del momento. La línea invisible entre la vida y la muerte se tensaba con cada segundo que transcurría. La viuda, dejando a un lado sus temores, comenzó a trazar un plan claro y desesperado. Sabía que aquel hombre herido no era solo un fugitivo, sino la llave de un secreto que podía cambiar la balanza de un conflicto más grande que ella misma. La misma frontera parecía haberse detenido, expectante y al borde de la ruptura. Los tambores distantes comenzaron a resonar, un eco firme que se expandía a través del valle, amplificando la presencia cercana de la patrulla. El tamborileo no era solo un sonido, era el compás inexorable de la guerra, un llamado que atravesaba las montañas y penetraba hasta el alma. La viuda respiró hondo, sintiendo cómo ese sonido crispaba cada nervio bajo su piel.
No había vuelta atrás. En la penumbra, una figura emergió hacia la entrada. Era el joven guerrero apache que había cuestionado la confianza en la viuda. Sus ojos oscuros y penetrantes llevaban la carga de una prudencia nacida del dolor y la guerra. Caminó con paso firme, acercándose a la mujer sin palabras innecesarias. La mirada entre ambos fue un intercambio silencioso de apoyo y resignación. Él entendía que solo juntos podrían enfrentar el vendaval que se avecinaba. Las horas se volvieron interminables. La herida del guerrero palpitaba con una fuerza que desafiaba la sombra de la muerte. La viuda no dejó que el miedo la paralizara. Sus manos, firmes aunque cadenciosas, seguían aplicando el ungüento con delicadeza, mientras sus ojos vigilaban el horizonte. Cada chispa de luz en la distancia encendía una alarma sutil en su alma. Pero no solo la amenaza externa inquietaba su mente. En el estrecho refugio se desplegaban batallas internas de igual intensidad. La desconfianza, que había costado tanto superar, latía aún débilmente en cada gesto y silencio prolongado. El guerrero apache luchaba contra recuerdos de traiciones y pérdidas. La viuda contra los fantasmas de un pasado marcado por la soledad y el dolor. Pese a ello, un hilo de esperanza comenzaba a entretejerse en la amistad que surgía entre ellos, una complicidad erosionada solo por la incertidumbre del mañana. Desde la espesura, la patrulla se acercaba con pasos firmes y voces graves. En sus miradas había desdén y resolución, sombras del orden que buscaban imponer con mano dura. La viuda sintió la fina línea entre lo que ella defendía y aquello que amenazaba romperlo todo. Su refugio, antes silencioso y solitario, se había convertido en el corazón palpitante de una lucha que trascendía sus propios miedos. De repente, un grito cortó el aire, surgido de entre las sombras de la patrulla. Era un llamado desgarrador, desgajado por el aliento intrépido de un hombre en alerta. El mensaje fue claro y aterrador. Tenemos localizados a los traidores. Avancen sin piedad. La orden retumbó como martillos en las rocas, un llamado a la inminente tormenta. La viuda se desplazó con rapidez hacia la puerta, sus dedos rozando el pomo de hierro, buscando fuerzas en el firme agarre de la realidad. Detrás de ella, el guerrero apache, pese al dolor que se reflejaba en cada línea de su rostro, permanecía erguido. Sus ojos, antes tintados de derrota, ahora mostraban una determinación férrea. Ambos sabían que las próximas horas decidirían no solo sus vidas, sino el destino de numerosos corazones al otro lado de esa frontera invisible y cruelmente trazada. Ella, con la mirada fija en el resplandor de las antorchas que avanzaban, supo en lo profundo que su acto de misericordia era ahora un faro de rebelión y desafío. Y entonces, antes de que la primera sombra de la patrulla cortara el umbral del rancho, una figura emergió súbita entre la oscuridad. Una mujer joven, envuelta en pieles gastadas, con ojos que ardían como las brasas de un fuego antiguo. Su presencia era un enigma que silenció incluso al viento. Un mensaje sin palabras que anunciaba que la guerra, la verdad y la redención estaban a punto de cruzar un nuevo umbral. El disparo seco aún vibraba en el aire cuando la viuda giró con rapidez, buscando el origen en la sombra que envolvía su rancho. La llama titilante de la fogata reflejaba en sus ojos la convicción que había surgido junto al dolor. Proteger al guerrero apache era ahora una lucha que trascendía sus miedos y soledad. Aferró el mango del hacha contra el cuerpo, sintiendo cómo los latidos acelerados marcaban el ritmo de una tormenta a punto de estallar. El guerrero, a pesar del sudor frío que le perlaba la frente y la punzada en su costado abierto,
Intentó incorporarse con esfuerzo. La mano temblorosa de la viuda lo sostuvo firme, un ancla en medio del caos que comenzaba a envolverlos. Sus miradas se encontraron, un diálogo silente cargado de promesas y terrores compartidos. Él sabía que sus opciones eran limitadas, pero también que aquella mujer valiente se había convertido en su inesperada protectora, quizá la única esperanza que quedaba para un futuro incierto. Desde la penumbra, los guerreros apache permanecían alerta, vigilando como sombras encarnadas sobre la tierra reseca. Sus cuerpos tensos reflejaban la urgencia de rescatar a su hermano, pero también la cautela ante la posible traición que representaba la alianza con la forastera. El joven guerrero de mirada intensa, quien había cuestionado la confianza en la viuda, observaba sin bajar la guardia, consciente de que una sola errata podría sepultar no solo su misión, sino la esperanza de su clan. «La patrulla avanza rápido», susurró otro guerrero, voces que se deslizaban entre rocas y hierbas secas como el viento cortante. El tamborileo distante se acercaba con paso firme, atronador, haciendo vibrar la tierra bajo sus pies en un pulso inexorable. La viuda sintió cómo la ansiedad mordía su pecho, pero no hubo lugar para la duda. Era hora de actuar antes de que la violencia los arrastrara. Con voz baja pero decidida, la viuda comenzó a trazar un plan. Colocó al guerrero en un lecho improvisado, cubriéndolo con mantas gastadas que aún guardaban el aroma a tierra húmeda. Luego, recogió su pistola oxidadamente silenciosa, pensando en cómo conjurar un efecto sorpresa con los pocos recursos a su alcance. Sabía que el enfrentamiento no podía ser evitado, pero que la astucia podría ganarles un minuto vital. El guerrero, debilitado pero firme en espíritu, le habló con voz ronca. «Lo que traigo no es solo mi vida, sino la verdad que puede salvar a muchos. Pero si caigo, esa verdad morirá también». La viuda apretó la mandíbula, comprendiendo la magnitud del peso. Depositado en sus manos, no solo protegía a un hombre herido, defendía una llama escondida en medio de la oscuridad. Un secreto capaz de convertir enemigos en aliados, o herir aún más las fracturas abiertas de aquella frontera. Outside, el viento jugueteaba con las sombras, arrastrando hojas secas como susurros de antiguos juramentos y rencores enquistados. Los guerreros establecieron una línea de defensa alrededor del rancho, formando un círculo rígido de voluntad y acero. Cada uno buscaba el balance entre la ferocidad que su sangre les exigía y la prudencia que la experiencia les imponía. En el silencio expectante, las cicatrices del pasado se mezclaban con el miedo palpable al futuro que se avecinaba. La viuda tuvo un instante para respirar, dejando que la noche penetrara en sus huesos. Pensó en todo lo perdido. La familia, la paz efímera antes de la tormenta, la tierra que ya no parecía propia. Pero también sintió un brillo nuevo. La causa que ahora la unía al guerrero era más fuerte que la soledad y el prejuicio. Era una alianza nacida en el filo del peligro, en el hombro compartido ante la difícil batalla. Un sonido distante quebró su concentración. Pisadas apresuradas y voces ásperas que emergían del lado norte. La patrulla se acercaba con fuerza arrolladora, sus pasos disparando ecos de orden y condena. Los hombres del gobierno no buscaban entender, acechaban para imponer la ley con puños cerrados y miradas implacables. Saber que estaban tan cerca como a un suspiro hizo que el corazón de la viuda se encogiera, pero también que se llenara de determinación. «Nos están acorralando», murmuró el joven guerrero, con la sombra de la desesperanza asomándose en sus ojos.
Pero en el gesto de la viuda había una chispa que rehusaba apagar toda esperanza. «No será fácil», replicó ella con firmeza, «pero esta tierra guarda secretos que aún no entienden, y mientras estemos vivos, lucharemos». El guerrero recordó entonces algo oculto, una certeza oculta en las palabras antiguas que le susurró su madre antes de la guerra. Cuando la tierra ruge y la sangre llama, solo quienes aceptan el cambio sobrevivirán. Miró a la viuda, su aliada improbable, y supo que juntos serían la tormenta y la calma que definirían la frontera por venir. De pronto, en el filo de la penumbra, una figura emergió silenciosa, una mujer joven envuelta en pieles desgastadas, con ojos que quemaban con una intensidad que parecía arrancada. De otro tiempo, su sola presencia llenó el aire de un peso nuevo, como si traería consigo verdades que ni los vientos ni las balas podían ocultar. Ella habló con voz baja, pero firme. La guerra es solo el principio. El verdadero desafío aún no ha llegado. Un escalofrío recorrió la espalda de la viuda, mientras las primeras luces de la patrulla comenzaban a danzar entre los árboles. La batalla estaba a punto de empezar, y con ella el destino de todos pendía de un hilo invisible, tejido por el valor, la traición y el misterio que aquella mujer portaba consigo. El disparo resonó con eco cortante, quebrando el silencio que apenas minutos antes sostenía ese día moribundo. La viuda giró con la rapidez de un depredador, el hacha apretada contra su cuerpo, preparada para lo que viniera. Sus ojos atraparon, en la negrura más allá de la luz vacilante, el brillo de antorchas avanzando, sombras que se movían como una amenaza palpable. El guerrero apache, débil pero decidido, apretó la mano de la viuda. La sangre manchaba su costado, húmeda y caliente, un recordatorio punzante del precio de su huida. Sus pupilas reflejaban la llama titilante de la fogata, una historia muda de dolor, resiliencia y una verdad oculta que pesaba en sus labios. «Debemos resistir, aunque el amanecer traiga el juicio», susurró con voz áspera, como si cada palabra quemara. La viuda asintió, sintiendo que aquella alianza improbable era ahora su única salvación. Desde la oscuridad, los guerreros apache vigilaron con cintura tensa y ojos alertas. La figura del joven guerrero, que había dudado de la viuda, se mantuvo firme, su mirada clavada en la línea del horizonte, donde las luces enemigas crecían. El compañerismo endurecido por la guerra se mezclaba con la incertidumbre, y sus dedos sobre las armas no vacilaban, aunque en su pecho latía una pregunta: ¿sería suficiente la valentía para enfrentar aquello que venía? La viuda trabajaba con manos firmes pero cuidadosas sobre la herida abierta del guerrero. El ungüento casero, impregnado del aroma seco y terroso de las hierbas, calmaba el ardor, pero no podía apagar la inquietud que les envolvía a ambos. El peso del secreto que el hombre arrastraba pendía sobre ellos como una sombra densa, capaz de romper la frontera del miedo y la desconfianza entre dos mundos que aún no se entendían del todo. El murmullo de planes se entretejía afuera, voces graves que se entrecortaban con el viento helado que atravesaba el rancho. Los apaches formaban un círculo cerrado, protectores y guerreros a partes iguales. La frontera, con su vastedad seca y silencio ominoso, parecía contener la respiración, consciente de que aquella noche definiría mucho más que la supervivencia de un hombre. Sería una batalla por la dignidad, por el futuro de todos. Un crujido a lo lejos alertó a la viuda. Sus ojos buscaron frenéticamente entre las sombras, y, justo cuando el tamborileo distante se volvió un estrépito más cercano, vio cómo las primeras siluetas de la patrulla
rompían la línea del bosque, envueltas en el resplandor frío de sus antorchas. No venían para dialogar. El corazón de la viuda se comprimió, pero no retrocedió. Silenciosa, tomó su pistola y se posicionó junto al umbral de la puerta, dispuesta a enfrentar el vendaval que se aproximaba. El guerrero, aunque su cuerpo se alzaba tiritando de dolor, llevó su mano a la fría madera, como buscando la fuerza para sostener el peso del siguiente amanecer. En sus ojos, una mezcla de miedo y desafío. En su pecho, una verdad que no podía callar. «Lo que traigo al mundo es más que mi vida», alcanzó a decir con voz temblorosa pero firme. «Es la llave para cambiar esta frontera rota». La viuda sintió el peso que esas palabras impregnaban en el aire, la carga de un destino que les sobrepasaba, pero que no podían ignorar. Los primeros disparos resonaron entonces como el rugido de un trueno cercano. La patrulla no dudó. Avanzaron con violencia y precisión, dispuestos a cerrar de golpe cualquier refugio. La rebelión. Entre ellos, un hombre gritó con fiereza: «Sin piedad, hagan caer a esos traidores». La viuda apretó el gatillo sin vacilar. Su disparo, aunque limitado por la tensión y la distancia, fue una llamada clara de resistencia. En ese instante, la lejanía hizo que la figura de una mujer surgiera entre los árboles, envuelta en pieles desgastadas, con ojos llameantes que parecían contener antiguas llamas de guerra y esperanza a la vez. Su sola presencia alteró el aire, enmudeciendo los murmullos y deteniendo las balas, como si el tiempo se doblara ante la llegada de su mensaje silencioso. La joven avanzó sin miedo hacia el centro del caos, mirando directamente a la viuda y al guerrero apache con una intensidad que no admitía dudas. «Este conflicto», dijo con voz firme, «es apenas el principio. Lo que trae la próxima luna cambiará todo para nosotros y para quienes creemos en una frontera diferente». El tambor de guerra se intensificó en la oscuridad mientras la patrulla rodeaba el rancho. La viuda sintió que la carga de sus decisiones y el peso de la vida del hombre herido se entrelazaban con aquel nuevo enigma, una llamada a enfrentarse no solo a los tiros, sino a la verdad que amenazaba con romperlo todo, albores adelante. Al mirar hacia el rostro de su inesperada aliada, la viuda supo que la tormenta apenas comenzaba, y que en aquella frontera de dolor y resistencia, la historia estaba lejos de escribirse. Un último disparo portó el aire, y en el brillo fugaz que lanzó, la silueta de un hombre cayó, pero no era ni de la patrulla, ni un apache conocido. La sombra que susurraba venganza y misterio acababa de dar un paso adelante, presagiando que la próxima batalla sería no solo de balas, sino de secretos enterrados bajo la tierra seca. El disparo seco aún resonaba, cuando la viuda giró instintivamente, aferrando el hacha con firmeza contra su cuerpo. La llama vacilante de la fogata reflejaba en sus ojos la convicción que había brotado entre el dolor y el miedo. Proteger al guerrero apache era ahora un compromiso irrebatible, en medio de una tormenta que apenas comenzaba a rugir. Desde la penumbra, el guerrero herido intentó incorporarse, la sangre manando lenta y pegajosa de la flecha rota. Su mirada, intensa y cargada de desafío, encontró la de la viuda, y con un esfuerzo titánico llevó su mano hasta la suya. En un gesto silencioso que hablaba de gratitud, súplica y un vínculo forjado en el filo de la supervivencia, ella apretó la mano con decisión, una promesa muda de que no lo abandonaría,
pese a los fantasmas que acechaban en su pecho. Las sombras de los apaches, que vigilaban alrededor del rancho, se agitaron inquietas. Sus ojos feroces y atentos recorrían los bordes del refugio con la amenaza palpable de dientes apretados y dedos en los gatillos. La llegada del disparo tensaba aún más un cerco que se cerraba con rapidez, y la luna, pálida testigo de aquella noche sin retorno, pintaba con luz helada la vastedad de la tierra reseca. La viuda sentía la urgencia agridulce en cada latido, consciente de que aquella elección la había puesto en el centro de una explosión que no creía posible enfrentar sola. Con movimientos precisos, comenzó a preparar un improvisado lecho para el hombre que luchaba por cada aliento, cubriéndolo con mantas que aún conservaban el polvo y el aroma seco de la pradera. El tiempo no estaba de su lado, pero su determinación era una llama que se negaba a apagarse. Desde la oscuridad emergió el joven guerrero de mirada aguda, cuyos ojos reflejaban dudas pronunciadas y sueños cautivos. ¿Hay alguna esperanza si la patrulla es tan rápida?, preguntó con voz tensa, mientras sus manos, cerradas en puños, delataban la lucha interna entre la prudencia y la necesidad de confiar. La viuda, inmersa en su propia batalla de dudas y coraje, respondió sin vacilar: mientras haya vida, hay esperanza, y mientras yo respire, no caerá. El guerrero apache, con cada inhalación, cortada por el dolor, depositaba en la viuda no solo su supervivencia, sino también un secreto que ardía en su corazón con la fuerza de sus antepasados. La verdad que porto puede desatar tormentas o abrir caminos de paz, pero solo si resistimos esta noche, susurró apenas, la voz entrecortada por la agonía que parecía crecer en su costado. Ella asintió. Sus ojos reflejaban una mezcla de temor y una inesperada resolución. Las voces al norte incrementaban su volumen, mezclándose con el ruido seco de cascos y pisadas aceleradas. La patrulla cada vez estaba más cerca, su avance implacable anunciando la tormenta que se avecinaba. La viuda tomó un respiro profundo, sintiendo la arena seca de la tierra bajo sus manos, recordando la dureza sin nombre de aquella frontera, donde la ley era apenas un susurro lejano y la supervivencia una lucha constante. Los apaches se desplazaron con rapidez, formando un anillo defensivo que cerraba filas con voluntad de hierro. Cada guerrero, aunque marcado por la guerra y la pérdida, mantenía vivo el ardor de proteger no solo a uno de los suyos, sino también la frágil alianza que aquella forastera había sellado con un acto de compasión. El joven guerrero, que había dudado de la viuda, ahora compartía la carga de la incertidumbre. Sus ojos oscuros, fijados en el horizonte con la mezcla agria de miedo y determinación. Dentro del refugio, la viuda aplicaba hierbas y ungüentos sobre la herida abierta, el aroma terroso de la salvia y la raíz de yuca llenando el espacio con una calma engañosa. Murmuraba palabras antiguas, ecos de consuelo que apenas conseguía hacer retroceder al dolor. En esos momentos de quietud tensa, el guerrero levantó una mano temblorosa para tocar con suavidad el rostro de la mujer que, sin saberlo, se había convertido en su esperanza última, un faro en medio de la oscuridad que cubría el salvaje oeste. La noche avanzaba lenta y pesada, como un manto que absorbía los suspiros y las promesas no dichas. Pero la tensión estalló cuando un grito desgarrador interrumpió la vigilancia silenciosa. Un joven guerrero emergió de entre las sombras, jadeante y con el rostro endurecido por la urgencia. «La patrulla está más cerca de lo que esperábamos», advirtió con voz grave. Los cuerpos se tensaron, las miradas se cruzaron y un frío desconocido se filtró por los huesos de los defensores.
La viuda se aferró a su arma con renovada fuerza. Sabía que la próxima batalla no sería solo de balas, sino de ideales enfrentados, de lealtades fracturadas y de secretos que podrían cambiar el curso de aquella frontera olvidada por el tiempo. Sus ojos buscaron los del guerrero, y en esa mirada encontró la certeza dolorosa de un destino irrevocable. Y entonces, cuando la primera sombra de la patrulla comenzó a rasgar la línea del bosque, una figura emergió de la oscuridad con pasos silenciosos. Una mujer joven, envuelta en pieles gastadas, con ojos que ardían como brasas recolectadas de antiguas hogueras, avanzó hacia el corazón del conflicto. Su sola presencia hizo cesar los susurros, como si el viento mismo envejeciera ante su peso. Con voz firme y un brillo inquebrantable, susurró: «Esta noche no es más que el principio. Lo que traerá la próxima luna derribará muros que ni la guerra ni el miedo han logrado tocar». El tamborileo de la guerra se abrió paso en la quietud, mientras la patrulla cerraba el cerco. La viuda supo, en ese preciso instante, que la batalla estaba a punto de comenzar, y que los secretos que portaba aquel guerrero herido, junto a la misteriosa mujer que ahora se sumaba a su lucha, marcarían un antes y un después en la frontera que ellos llamaban hogar. Un disparo final tronó en la noche, y la sombra de un hombre cayó, no perteneciente a la patrulla ni al clan Apache. Algo oscuro, surgido de entre los escombros del pasado y envuelto en venganza silenciosa, acababa de dar un paso adelante. La tormenta que se avecinaba no solo traía balas, sino verdades. Enterradas bajo la tierra seca y olvidada, el silencio fue quebrado por el disparo seco, un sonido que desgarró la quietud de la noche y anunció con fuerza que la tormenta había comenzado. La viuda giró de inmediato, el hacha apretada contra su torso, mientras sus ojos buscaban en la penumbra las primeras señales del peligro. Más allá de la fogata titilante, unas antorchas avanzaban, formando sombras alargadas que se movían como predadores en la tierra seca. El guerrero Apache, aunque débil y agonizante, levantó una mano temblorosa para aferrarse a la de ella. La sangre fresca se deslizaba por su costado, un recordatorio ardiente que parecía pulsar al compás de su respiración entrecortada. Sus pupilas reflejaban el juego de luces de la fogata, cargadas con un fuego cansado pero indomable. Debemos resistir, aunque el amanecer traiga el juicio, susurró con voz áspera y serena a la vez, un compromiso marcado por la realidad en la que se encontraban. Ella asintió en silencio, entregándole la fuerza que solo una alianza forjada en la adversidad puede darle a un corazón exhausto. En los límites del rancho, los guerreros Apache mantenían sus posiciones, enterrando sus cuerpos en el suelo polvoriento, vigilantes ante el avance enemigo. El joven guerrero, que había cuestionado la confianza de la viuda, afilaba su mirada hacia la línea del horizonte, donde el resplandor naranja de las antorchas comenzaba a crecer y el eco de cascos y pisadas se hacía cada vez más hiriente. El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas sin respuesta y temores bien guardados. Sin perder un instante, la viuda limpió el sudor de su frente y trazó con precisión un plan desesperado. La herida del guerrero sangraba más de lo que mostraba. Cada latido suyo parecía una cuenta regresiva hacia el filo de la muerte. Ella lo colocó cuidadosamente sobre mantas polvorientas, cubriéndolo aunque sabía que el frío de la noche no traería alivio. Movió su mirada hacia la pistola vieja sobre la mesa, un arma cansada pero fiel,
la única esperanza de un efecto sorpresa en la inminente lucha. «Lo que traigo no es solo mi vida», musitó el guerrero con dificultad, recogiendo las últimas fuerzas para hablar. «Es un secreto que podría cambiarlo todo, si logramos resistir esta noche». Sus ojos se encontraron con los de la viuda, y en ese instante se selló una promesa implícita. Lucharían juntos hasta que la frontera misma temblara ante su unión inesperada. En el aire se colaba el aroma seco de la salvia y la raíz de yuca, impregnando el refugio con un soplo de calma, en medio del caos que se iba tejiendo afuera. La viuda aplicaba suavemente el ungüento con manos firmes y temblorosas, susurrando palabras de consuelo que apenas podían rozar el filo del miedo creciente. A cada suspiro suyo le seguía la mirada vigilante hacia la oscuridad, donde su gente y la patrulla estaban a punto de enfrentarse. La patrulla, avanzando en fila apretada y decidida, rompía la frontera del bosque. Voces ásperas resonaban entre árboles secos, dictando órdenes con la crudeza que solo la ley sin justicia puede imponer. «Sin piedad», ordenó uno de los oficiales, sus ojos hundidos reflejando desdén. La viuda sintió cómo el aire se volvía denso, como si la tierra contuviera el aliento antes del estrépito de la batalla. Los apaches, guiados por instinto y lealtad, formaron un círculo férreo alrededor del rancho. Sus cuerpos tensos se amoldaban a la tierra, siluetas de voluntad inflexible, contra un enemigo que buscaba aplastar cualquier resistencia con el peso del decreto y la arrogancia. El joven guerrero, antes escéptico, ahora compartía el inquebrantable compromiso de proteger a los suyos y aquel refugio que simbolizaba mucho más que un simple techo. En ese estrecho espacio, la viuda y el guerrero compartían más que un destino. Guardaban un secreto que podía romper antiguos pactos. Ella pudo ver en sus ojos cansados pero firmes la sombra de un mundo que había perdido y la esperanza de uno por venir, tan frágil como la llama que ardía en la fogata. El viento jugaba entre los árboles como un susurro de memorias y advertencias antiguas. Los pasos y voces de la patrulla resonaban cada vez más intensos. La viuda sintió el miedo golpeando contra sus costillas, pero también una fuerza nueva, nacida en la certeza de que su acto de compasión abría un camino que el odio no podría cerrar fácilmente. Entonces, sin previo aviso, una figura emergió de la oscuridad lanzando un halo de misterio y esperanza. Era una mujer joven, envuelta en pieles desgastadas por el frío y la batalla, con ojos que parecían arder con la fuerza de los caminos que no se deben olvidar. Su sola presencia silenciaba incluso el murmullo del viento, imponiendo respeto y una intensidad que cortaba la incertidumbre. Sus palabras salieron firmes, lentas, cargadas de una verdad dolorosa que nadie quería ignorar. Esta noche es solo el principio. Lo que traerá la próxima luna dejará sin muros a quienes aún se aferran al miedo y la violencia. La patrulla, ahora a pocos pasos, enlazaba sus manos con armas que no perdonarían. La viuda apretó los dientes, sus dedos temblando sobre el gatillo, consciente de que lo que defendía no era solo un hombre herido, sino una llama de resistencia que ardía con fuerza en un montón de escombros. Un último disparo cortó el aire, seguido de un cuerpo que cayó con estrépito. No pertenecía ni a la patrulla ni al clan apache. Aquella sombra desconocida apareció como un mensaje oscuro, un susurro de venganza y misterio que estaba por quebrar los límites de la frontera y del corazón de los que osaban desafiarla. El disparo repasó el aire nocturno con una dureza que desgarraba la calma del rancho. La viuda giró con rapidez, el hacha apretada contra su cuerpo.
los ojos abiertos y atentos, más allá de la luz vacilante de la fogata, entre las sombras que se estiraban como garras. El resplandor de las antorchas proyectaba figuras que avanzaban con paso firme y decidido. La amenaza no era ya un rumor, era un viento que se acercaba con la intención de arrasar toda esperanza. El guerrero apache, con la piel marcada por la dolorosa herida y el rostro curtido por batallas invisibles, sostuvo con dificultad la mano de la mujer que le daba refugio. En ese vínculo silencioso se entretejía la promesa de protección que desafiaba no solo al físico, sino a las heridas profundas de la desconfianza ancestral. Su respiración, pesada y entrecortada, parecía una melodía lenta, una plegaria muda que se negaba a rendirse ante el inminente peligro. Alrededor, sus hermanos de sangre formaron un círculo férreo, sombras que se fundían con la tierra polvorienta y el aire frío, vigilantes y preparados. Sus ojos atravesaban la oscuridad en busca de rastros, de señales que les confirmaran que su hermano estaba a salvo. Pero también sentían la tensión de la alianza improbable que ahora sostenía aquella mujer con el hombre que protegían con la vida, un pacto quebrado o un nuevo camino. La frontera no otorgaba respuestas ni segundas oportunidades fáciles. La viuda, con la mente aguda y el corazón apesadumbrado, comenzó a ordenar cada movimiento con la precisión de quien sabe que el tiempo es un enemigo implacable. Anudó las mantas alrededor del guerrero, intentando mantenerlo cálido mientras sus dedos aplicaban suave pero firmemente el ungüento preparado con la mezcla amarga de hierbas. El aroma seco y terroso de la salvia y la yuca subía y se mezclaba con el humo tenue de la madera. Pequeños detalles de esperanza en medio del alboroto que se avecinaba. La voz del joven guerrero rompió el silencio, cargada de inquietud y una duda que se leía en cada línea de su rostro. ¿Podemos realmente esperar que esta noche nos deje vivir?, preguntó, y sus ojos oscuros se clavaron en la viuda, buscando una verdad que calmara sus miedos. Ella le respondió sin vacilar, la voz firme, aunque impregnada de la fragilidad de la existencia que sostenía: mientras alguien respire aquí, hay una oportunidad para cambiarlo todo. Dentro de la pequeña cabaña, el apache luchaba contra el dolor que le consumía, pero también contra el fantasma del abandono. Miró a la viuda y vio más que una aliada. Descubrió en sus ojos la fuerza necesaria para enfrentar el destino cruel que se cernía sobre ellos. Lo que traigo no es solo mi vida, susurró con esfuerzo. La voz quebrada pero firme es la clave para una verdad que puede salvarnos o destruirnos. Un velo de misterio se entrelazaba con sus palabras y en ellas resonaba la promesa de un cambio que iría más allá de la frontera que dividía sus dos mundos. El murmullo distante de la patrulla comenzó a tomar forma, incrementando el ritmo de pasos y voces que atravesaban el silencio de la noche. La viuda, sintiendo la presión aumentar en su pecho, se movió con determinación hacia la vieja puerta de madera, la pistola vieja en la mano lista, cada músculo tenso y preparado para el choque inminente. Atrás, el guerrero, dolorido pero consciente, apoyaba su peso en la voluntad que compartían, uniendo su destino al de aquella mujer que había arriesgado todo por un acto de compasión. Los guerreros apache, imponentes y resueltos, formaban la última línea que resistiría la embestida. Un círculo de fuego en medio de la oscuridad. El joven que había cuestionado la confianza en la viuda ahora mantenía la guardia alta, los ojos fijos en el horizonte, donde las antorchas se multiplicaban.
El aire se cargaba de la mezcla densa de miedo, rabia y la incertidumbre que solo la guerra puede sembrar. Era una batalla, no solo de cuerpos, sino de almas, estilos de vida y promesas rotas. Las manos de la viuda temblaron apenas al apoyar la pistola sobre el marco de la puerta y dirigir la vista hacia la línea de fuego que se acercaba. La sangre del guerrero latía en aquel cuerpo herido, pero también poseía algo que escapaba a la violencia inmediata, un secreto con la potencia de una revolución silenciosa. Ella apretó el gatillo una vez, un disparo que fue grito y advertencia. Una declaración de que no retrocederían sin dejar huella. Un grito rasgó el aire y de entre las sombras emergió una figura inesperada. Era una mujer joven, envuelta en pieles gastadas por el tiempo y la batalla, con ojos que ardían con una intensidad antigua. Su sola presencia detuvo el avance. Un peso invisible que hizo que incluso la violencia vacilara por un instante. Sin dejar espacio para la duda, habló con voz tan firme como el acero. Esta noche no es el final, sino el comienzo. Lo que trae la próxima luna derribará muros que ni la guerra ni el miedo han logrado tocar. La patrulla se detuvo. La actitud cambió momentáneamente, como si el viento mismo se hubiera inclinado ante aquella voz. Pero el tambor de la guerra empezó a latir con fuerza renovada, una pulsación primordial que indicaba que la tormenta era inevitable. La viuda miró hacia el costado herido del guerrero, luego a la figura que parecía portadora de un nuevo destino. Sintió que el peso de su decisión caía sobre ella con una intensidad insoportable, y sin embargo, había en su mirada un fuego que ningún miedo podría apagar. Y entonces, justo cuando la frontera parecía menos sólida que nunca, el cielo se quebró con un último disparo seco. Una sombra cayó al suelo frente a todos. Un hombre que no vestía ni el uniforme implacable de la patrulla ni la piel guerrera de los apaches. Era un enigma oscuro, envuelto en secretos que nadie esperaba, una presencia que anunciaba que la verdadera batalla no era solo por la vida, sino por la verdad enterrada bajo la tierra seca y el olvido. El destino tejía sus hilos con crueldad, y en el silencio que siguió, apenas roto por el murmullo del viento, quedó claro: nada volvería a ser igual en aquella frontera donde la viuda y el guerrero apache habían cruzado límites invisibles y fatales. El disparo resonó como un presagio de tormenta, pero no fue el primero ni el último. La viuda sintió el vibrar de la tierra bajo sus pies, y con el hacha aún firme, giró para enfrentar lo inevitable. Sus ojos se cruzaron con los de su herido protégé, el guerrero apache, quien a pesar del dolor mantenía una mirada de fuego indómito. El tiempo parecía comprimir cada segundo en una eternidad corta y angustiosa. Los apaches formaban un círculo protector alrededor del rancho, tensos y alertas, mientras la patrulla del norte avanzaba implacable, mostrando que aquella lucha era un choque entre mundos irreconciliables. La joven mujer, que apareció de entre las sombras, con ojos de brasas, seguía allí, silencio y presencia pesada, un recordatorio del peso de la verdad que transportaban. Dentro de la cabaña, la viuda se agachó junto al guerrero, recorriendo con manos expertas la herida todavía sangrante. Debemos mantener el fuego encendido, no solo en la fogata, sino en nuestras almas, murmuró, su voz un susurro que se perdió entre el crujir del viento y los pasos que ya golpeaban la puerta. Él asentía débil, invitados por las palabras que erizaban la piel más allá del miedo. Afuera, en el círculo de guerreros,
El joven de mirada penetrante clavaba su atención en los detalles del enemigo, buscando un punto débil. La duda que en un principio había mostrado se había transformado en una confianza férrea hacia esa mujer que se había atrevido a desafiar el credo de su pueblo. Aquella alianza nació en la frontera del miedo, pero sobrevivió al filo de la muerte. La patrulla lanzó su primer ataque, un estallido de pólvora y gritos que rasgó la noche. La viuda, con su pistola en mano, disparó con destino y un exceso de coraje. Los apaches respondieron con rapidez, utilizando el conocimiento del terreno y la sombra como espadas invisibles en la oscuridad. Cada disparo, cada caída, se sentía como una cadena de ecos que rompía siglos de silencio y prejuicios. En medio del caos, el guerrero apache lanzó una mirada firme a la viuda y habló con voz ronca. «Escucha bien, en mi pueblo no somos todos iguales. Lo que traigo no es solo un mensaje de guerra, sino una esperanza. Si logramos que lo entiendan, la frontera podrá renacer». Ella asintió con lágrimas que quemaban su rostro, una mezcla de desgarradora tristeza y determinación invencible. La joven mujer que se les unió, cuyas palabras en la noche fueron un eco de destino ineludible, avanzó entre los combatientes con una valentía que sembraba calma y foco. Con voz clara y contundente, ordenó un alto temporal. «Escuchen, este derramamiento de sangre no es el final. La verdadera batalla se libra en la voluntad de cambiar, no en el reguero de sangre». Sus ojos irradiaban una pasión que rompía la barrera del odio tradicional. Los guerreros y soldados se miraron, confundidos pero exhaustos, y lentamente la violencia comenzó a ceder paso a la palabra, la escucha y una tregua frágil pero genuina. La viuda limpió el sudor de su frente mientras apretaba con firmeza la mano del guerrero, ahora más candidatos para renacer que para sucumbir. Horas más tarde, tras la retirada de la patrulla, el rancho se sumió en una calma temblorosa. La viuda, exhausta pero invencible, se sentó junto a la pequeña fogata que ya no solo iluminaba la cabaña, sino también sus corazones. El miedo siempre estará, pero también lo está la elección de mirar más allá, dijo en voz baja. El guerrero apache, aunque débil, sonrió con una dulzura inesperada. Hemos sembrado una semilla esta noche. No importa cuán ardua sea la tierra, porque allí, donde hay verdad y valor, florece la esperanza. La viuda apretó sus dedos contra los suyos, entendiendo que su lucha había cobrado un nuevo significado, una posibilidad auténtica de reconciliación entre los mundos atravesados por la frontera. La mujer joven que los acompañaba, vestida con las señales de antiguas donde el sol comenzaba a asomar sus primeros rayos. «Lo que viene será duro, pero ya no caminamos solos», afirmó con convicción, mientras el aire fresco del amanecer barría el polvo y el miedo. El paisaje se iluminó, y por primera vez en mucho tiempo, el ronco susurro del viento trajo consigo la promesa de un nuevo día. Un día donde la viuda, el guerrero apache y aquellos que desafiaron los prejuicios podrían tejer juntas una nueva historia en la frontera que antes solo conocía el eco de la guerra. Bajo ese cielo claro, el silencio ya no pesaba con amenaza, sino con la solemnidad de una paz ganada a pulso, porque en esa tierra olvidada, la compasión, la valentía y la verdad habían fundado un legado eterno. El sueño de reconciliación había comenzado.